comunidad y el tema de vacunas va muy acorde a eso. Soy amante de las vacunas, así que para mí tratar este tema de VPH es un placer, porque es una de las vacunas posiblemente más estigmatizadas, pero que más útiles van a ser en la vida de los niños. Bueno, nosotros como pediatras tenemos muchas cosas que hacer cuando revisamos a un paciente y no solo damos un diagnóstico o hacemos un examen físico, también escuchamos a los padres. Esta caricatura de Kino nos muestra que a veces no quisiéramos escuchar tanto, a veces quisiéramos que los padres no hicieran tantas preguntas necias, pero a veces sí necesitamos que ellos pregunten y muchas veces necesitamos que ellos escuchen. Y ese tiempo con el padre o con la madre es valiosísimo para nosotros transmitir grandes mensajes, porque nosotros somos el elemento de confianza de la salud de sus hijos. Entonces, lo que nosotros podemos transmitir en consulta es muy valioso. Vamos a hablar un poquito y vamos a enfocar esta charla en mitos y realidades sobre la vacunación de VPH. Y realmente el pediatra se enfrenta a mitos y realidades diariamente. Lo que dijo el vecino, lo que dijo la amiga, cómo le fue a una mamá con la lactancia influye en cómo le va a otra. Entonces, realmente el diario vivir de la pediatría es atacar los mitos que no son reales y poder desaprender para aprender para que los padres entiendan muchas áreas de educación en salud. Entonces, el pediatra tiene un poder en la palabra incalculable y lo hacemos día a día, a veces sin darnos cuenta y a veces olvidamos seguir haciéndolo por las carreras diarias. Entonces, mitos en pediatrías hay muchísimos. ¿Quién no se ha enfrentado al mito del caminador, cuando llega la madrina y da el gran regalo del caminador y uno empieza a desmitificar el caminador y a decir que por favor lo guarden? Creo que todos hemos pasado por allí cuando los padres nos miran un poquito rayado, que les decimos que es causa de trauma cráneoencefálico. O qué decir de la fiebrefobia, como lo llamo yo, que ya los padres no toleran un 38, que van a convulsionar, que la fiebre es mala. Y nosotros diciendo, por favor, espere, es un virus, esperemos 3 días y empieza esa guerra entre padre y pediatra. Y los infectólogos no somos, vamos acorde a esto porque a nosotros nos van llamando al tercer día y la pregunta mágica de doctor, ¿el antibiótico para cuándo? Ya esperé 3 días, el niño sigue con fiebre, sigue ardido, la vecina me dijo que le dio amoxicilina al de ella y mejoró. Entonces, realmente mitos abarcamos todos los días y el poder de la educación es el que nos ayuda mucho esto. Obviamente, a veces nos toca hacer posiciones de yoga, respirar profundo, tragarnos muchos comentarios, tratar de no darle validez a la vecina, a la abuelita y que sea nuestra palabra la que dirija. Pero es realmente el poder de la consulta donde yo hago una charla de prevención a los pacientes es donde va enfocado muchas de las cosas que le voy a hablar hoy. Y es que el VPH no podemos entrar a hablarlo abruptamente cuando el chico ya tiene o la chica 13 años, cuando es una consulta donde el adolescente no habla, la mamá lo regaña toda la consulta porque responde solo con monosílabos y lo que nosotros decimos es ajeno. Entonces, realmente empecé con esto de los mitos en pediatría porque voy a tratar toda la charla alrededor de 3 grandes mitos que hay alrededor de la vacuna de VPH. ¿Cuánto saben los padres de papilomavirus humano? Muy poco. Y realmente ese es el primer mito que tenemos que atacar. Y no tenemos que atacarlo introduciendo, usted tiene que vacunar a su hijo por esto, sino más vale, venga, yo le cuento a qué nos vamos a enfrentar a medida que su hijo o su hija va creciendo. Entonces, tenemos que empezar por educar en el papiloma. Posiblemente mucha gente sepa sencillamente que es causa de cáncer cervical. Pero yo he hecho encuestas y hay gente que lo asocia a desaseo y no tiene que ver con eso. Muchos padres dicen es que mi hijo es muy pequeño, él no va a empezar actividad sexual, mejor no hablemos de eso porque la negación es más fácil.
Todos los chicos van a tener actividad sexual, todos los seres humanos llegan a ese punto de madurez en su vida o de inmadurez cuando son tempranas. Entonces no tenemos que esperar a que el chico nos dé una alarma de que empezó la actividad sexual, que normalmente no lo comenta precisamente con sus padres ni con el pediatra, para nosotros hacer la prevención primaria. Entonces, se estima que la prevalencia mundial de BPH entre mujeres adultas con resultados citológicos normales es alrededor del 12%. Este es el estudio de Bruni, es un estudio muy bonito donde se analizan más de 1.000.000 de especies celulares de citologías que fueron diagnosticadas como normales y luego corren la PCR para BPH y encuentran una población de 12% con BPH en citologías normales. Entonces, realmente está entre nosotros el BPH. Recordemos que es una enfermedad silente, es una enfermedad sintomática que muchas veces hace síntomas es meses o años después. La mamá no va a saber exactamente cuándo va a empezar la relación sexual porque ningún adolescente llega a decirle a su madre, la próxima semana empiezo relaciones sexuales. Entonces, es algo que tenemos que antecedernos y tenemos que sacar del oscurantismo a los padres de que su hijo es muy pequeño, su hijo todavía no tiene novio, yo creo que ella no está para relaciones sexuales o no he tocado ni siquiera el tema con mi hijo o mi hija. La prevalencia más alta en este estudio de tantas muestras citológicas fue en África, sabemos que es un nicho del BPH con 24%, pero miren que el siguiente nicho era América Latina y Caribe con el 16% promedio. Y cuando ya vemos la prevalencia por edades fue mucho mayor en menores de 25 años, del 22%. Y ahí es donde están los hijos de nuestros pacientes, en la preadolescencia y la adultez joven. Entonces, antes de que el niño salga de nuestra consulta de pediatría, debemos dar una educación en BPH, debemos explicar por qué es tan importante y no solo enfocarnos en el cáncer cervical. Tenemos que dar a conocer que hay varios serotipos de BPH, todos conocemos que el 16 y el 18 son los más asociados a cáncer cervical, no son los únicos. En este estudio dio que el serotipo 16 era el más común en todas las regiones, pero miren que los demás serotipos tuvieron una prevalencia similar. Entonces no nos podemos quedar en que solo el 16 y el 18, hay muchos serotipos más que tenemos que cubrir, no nos tenemos que quedar en que es una enfermedad que yo le hablo a mi hijo cuando empiece las relaciones sexuales, sino mucho antes. Este es un estudio muy bonito, es de una colombiana, de la doctora Nubia Muñoz, gran investigadora que nos describe cómo hacen entre el 85 y el 97, cogieron 11 estudios en 9 países, muchísimos de Latinoamérica, como pueden ver, y revisan todas estas citologías, les hacen secuenciación por PCR para saber la prevalencia del papiloma y qué tipos de papiloma teníamos. Y miren que teníamos 1.739 mujeres con, perdón, 1.918 mujeres con cáncer, que ya tenían este diagnóstico de cáncer, de las cuales 1.739, o sea, el 90.7% tenían ADN para BPH. Pero miren las citologías del grupo control, que fue un grupo de muy bajo riesgo de España, cuyas citologías fueron normales. De 1.928 mujeres control, ya 259, 13% tenían detección de BPH. Y esto va acorde con la cifra que les di en el estudio anterior y no tienen nada que ver los dos estudios. Y con este estudio se supo los serotipos de alto riesgo asociados a cáncer cervical y los serotipos de menor riesgo, pero no menos importantes, porque causan otros tipos de enfermedades que vamos a ver ahora. El siguiente mito que yo los invito a que seamos muy enfáticos en eso es que posiblemente porque se está haciendo toda la estrategia de prevenir el cáncer cervical y hemos hablado mucho de la vacunación en niñas, hemos olvidado los niños y no podemos hacer una diferenciación de género para el BPH. Debería haber vacunación universal, niños y niñas. Yo soy madre de niño y yo estoy convencida de que una de las vacunas más importantes y que mi hijo ya está avisado que a los 9 años va a recibir es la vacuna de BPH. ¿Por qué? Porque los hombres también se infectan y ya lo dijo el doctor Debac, hacen una infección
o depuran la infección posiblemente más fácil, pero ellos son transmisores. Y se ha visto en estudios que grandes poblaciones con cáncer cervical van asociadas a cáncer de pene. Y en aquellas poblaciones en que llevan más de 10 años de vacunación de VPH, baja el cáncer cervical y baja al mismo tiempo el cáncer de pene. A pesar de que el cáncer de pene no es tan frecuente como el cervical, el 50% está asociado a VPH. Entonces, los niños son parte fundamental incluso de la prevención primaria. ¿Con quién tienen relaciones muchas de las niñas? Con niños. Hay también relaciones hombres con hombres. Entonces, si nosotros también prevenimos y vacunamos a los niños varones, vamos a disminuir el riesgo de transmisión en mujeres o en sus parejas homosexuales y podemos también hacer un control de la infección y a su vez prevenimos todos los eventos adversos del VPH que puedan dar en la salud de los niños. Entonces se han hecho múltiples estudios, tomar muestras en hombres no es fácil, es mucho más fácil la muestra de Papá Nicolau en mujeres, pero en hombres es difícil hacer un raspado de uretra. Se han hecho estudios donde al hacer cirugías de tracto genitourinario de hombres se tomen también muestras seminales para tratar de detectar el VPH y también de acuerdo a la zona, de acuerdo a la vacunación y de acuerdo a las prácticas sexuales se han dado cifras entre 16 y 69% de prevalencia de VPH en el tracto genitourinario masculino. Y los hombres también se enferman. Puede haber lesiones genitales externas, como el condiloma acuminado o las verrugas, que causan unas alteraciones más psicológicas, porque son enfermedades recurrentes que hacen que haya alteraciones psicológicas en estos pacientes, y la neoplasia intraepitelial del pene, que precede al cáncer de pene. Y aunque la vacunación de VPH en nuestro país no es una indicación para prevenir el cáncer de pene, la fisiopatología sí nos da para pensar que también podemos entrar a prevenirles este tipo de enfermedades a los chicos. Entonces, en los hombres tenemos específicamente como patología las verrugas genitales, el cáncer de pene, se dan, están presentes, tienen mucha asociación a VPH, entonces tenemos que también explicar esto a los padres, porque muchos padres en muchos estudios han dicho que hasta se sienten un poco relegados al tener hijos hombres que no les dan esta charla de VPH, sino solo a las hijas mujeres, porque son las que son candidatas a vacunación por los programas nacionales. Este artículo se los recomiendo, es súper interesante, es una encuesta que se hizo a padres y a chicos, a adolescentes sobre el VPH. Y miren solo el título, nunca he oído hablar del VPH. Y eso fue lo que contestaron muchos adolescentes. Y es que nosotros también cometemos un error. Damos la charla al padre, tratamos de convencer al padre de la vacuna de VPH, pero ¿por qué no le preguntamos al adolescente? Si hacemos una vacunación primaria con niños más pequeños, posiblemente el que está encargado de la vacunación es el padre, pero no olvidemos el adolescente que no se ha vacunado y que a él también le podemos decir cuál es su riesgo, cómo se adquiere el VPH y si él decidiera vacunarse. Y miren que las tres respuestas más importantes que se dieron en estas encuestas es no tenemos la información suficiente, se cambió la decisión si se vacunaba o no una vez se dio la información de VPH, incluso muchos hombres, muchos chicos hombres y muchos padres dijeron, ¿por qué los niños varones no están metidos en los programas de vacunación? Si esto también afecta a los varones. Entonces, la vacunación de VPH tiene muchas aristas, pero los primeros mensajes que podemos dejar a los padres es que el control del cáncer cervical, el cáncer de pene, las verrugas genitales, lo podemos hacer con una prevención primaria que son las vacunas. Ya la prevención secundaria y terciaria son tratamientos e incluso manejo de secuelas. Pero la prevención primaria es mucho más sencilla, es una vacunación. Tenemos que hablarles a los padres de las otras enfermedades asociadas al VPH. También hay cáncer vulvar, cáncer orofaringio, que es más o menos entre el 13 y el 48% asociado a VPH. Tenemos cáncer de cavidad oral y de laringe y tenemos también una enfermedad asociada al HPV 6 y 11, que es la enfermedad que es respiratoria recurrente de la papilomatosis, una enfermedad bien difícil de tratar, es una enfermedad muy fastidiosa y además puede haber una transmisión no solo
cuando tenemos relaciones sexuales, sino también de madre a hijo por transmisión vertical en el parto. Entonces, tenemos muchas aristas que cubrir y definitivamente tenemos que empezar a explicarles a los padres que hay vacunas, hay un desarrollo de vacunas desde el 2006, no son vacunas sacadas en el último año, y que son vacunas que tienen suficientes estudios robustos pre y post marketing de seguridad y de eficacia. Y que estas vacunas fueron diseñadas para que fueran aplicadas antes de la exposición del VPH, no esperar a que el niño empiece las relaciones sexuales y se aplique, sino que yo como padre estoy regalando una vacuna que previene el cáncer. Y realmente hay 4 tipos de cáncer asociados a enfermedades infecciosas. El Helicobacter pylori para el cáncer gástrico, que se considera tratable, el Helicobacter pylori, la hepatitis B y el VPH, que son prevenibles con la vacunación, y la hepatitis C, que también lo han considerado que fuera tratable. Entonces, realmente tenemos que hacer este énfasis a los pacientes. Y tenemos que hablarles de que hay muchos más serotipos ahora que cubrir, especialmente para cubrir el 90-99% de los cánceres cervicales y las otras patologías que pueden producir el VPH. Todas las vacunas están indicadas desde los 9 años, como lo dijo el doctor Debac, y además hay indicaciones para la adultez. En nuestros países está a 45 años en mujeres y a 26 años en hombres. Vamos a ver el segundo mito. ¿Es la vacuna efectiva contra el VPH? Esto es la segunda pregunta que nos hacen los padres, pero más que una pregunta de los padres, yo considero que es una pregunta muy del trabajador de la salud y es una pregunta que nos tenemos que responder. Tenemos 9 vacunas en total en el mundo para VPH, las más conocidas son estas 3, las bivalente, que es Cervarix, que salió en el 2006, para el serotipo 18 y 16, la vacuna cuadrivalente, que es para el serotipo 6, 11, 16 y 18, Gardasil, que salió en el 2007, y la vacuna nonavalente Gardasil 9, que son para los serotipos 6, 11, 16 y 18, y además 31, 33, 45, 52 y 58, que salió en el 2014. Realmente no es una vacuna nueva, es una vacuna que lleva 10 años autorizada en el mercado. Posiblemente para nosotros en Colombia es nueva, pero es una vacuna que tiene muchos estudios. ¿Cómo funcionan las vacunas contra VPH? Y esto es importante que nosotros lo entendamos para transmitirlo. Y es que es una vacuna que al yo aplicarla, ni predispongo al cáncer ni predispongo a la infección por VPH. Es una vacuna que está dada con base a partículas virus-like, es decir, partículas que se parecen a virus, que vienen basadas en la proteína L1, que es la proteína mayor. Y esto es para hacer el despertar inmunológico de los anticuerpos neutralizantes que se formen. Y de acuerdo a la proteína L1 es que sale la clasificación de los diferentes serotipos. Entonces así, con esta expansión de un solo virión de la proteína L1, que se hace por cultivos celulares, yo obtengo la vacuna y con eso hago los serotipos para los que quiero proteger. Entonces, serotipo 18, el serotipo 16, 11, 6 y la de 9 para los 9 serotipos. Eso es importante que se lo digamos a los padres, no es una vacuna que va a predisponer a la infección o a dar cáncer. La vacuna bivalente se ha considerado que cubre el 70% del cáncer de cuello uterino. La vacuna cuadrivalente, al tener 2 serotipos más, cubre el 70% de cáncer de cervix, pero ya empieza a cubrir el 90% de las verrugas genitales. Y la nonavalente, con sus 9 valentes, ya nos cubre el 90 a 95% del cáncer de cervix, útero, vulva y vagina. Miren cómo se amplían los órganos afectados. Y 90% de las verrugas genitales y el cáncer anal. Entonces, realmente, cada vez estamos incluyendo más serotipos para que haya una mayor cobertura de las patologías asociadas a VPH. Este estudio, ay, me pasé. ¿Me podré ir para atrás? Ah. Aquí. Ya. En este estudio es un metaanálisis y es muy bonito
porque cogen muchísimos estudios, muchísima población vacunada y población vacunada de más de 5 años de vacunación, no de edad, sino de vacunación, y población de más de 9 años de vacunación. Y cogen diferentes edades de vacunación. Y después de estos años de vacunación, ¿cuál es la incidencia o cuál es la prevalencia, perdón, de cáncer uterino y de verrugas en esta población que ya fue vacunada? Entonces ustedes pueden ver en los puntos azules 1 a 4 años de recibir la vacunación y en puntos focales, y en la roja 5 a 8 años de vacunación. Entonces miren cómo en las diferentes edades que se ve en la columna de la izquierda, nosotros vamos viendo que a medida que va pasando los años de vacunación, la protección sigue, e incluso en los pacientes más jóvenes donde se inició la vacunación está siendo mucho más fuerte que en los pacientes más viejos, que posiblemente no toda la población recibió la vacunación. Y esto es por grupos de VPH, por serotipos y por grupos de edad. Y ustedes pueden ver en los puntos azules los que llevan solo de 1 a 4 años de vacunación y además poblaciones específicas, especialmente los programas que tenían solo para mujeres. Y miren cómo el punto rojo van de 5 a 9 años, pero en diferentes grupos poblacionales, incluyendo ya algunos grupos de varones. Y miren cómo también la protección de los puntos rojos se muestra mucho mayor a través del tiempo en la incidencia de la patología. Entonces, esto es muy importante para nosotros saber que es segura y es eficaz con el tiempo. Esto nos muestra precisamente cómo es la formación de las verrugas anogenitales con la vacunación de la vacuna cuadrivalente. Y aquí vemos cómo las líneas rojas y las azules se separan, dando mucho más protección los que tenían una vacunación más temprana. Y aunque ven muchos cuadritos, simplemente les quiero mostrar es que las líneas que ustedes van a ver con los cuadros blancos o los puntos negros, que son las niñas más jóvenes, y en cada cuadrito que ustedes ven son las líneas superiores, eran cuando se vacunaban chicas de 9 años y cuando se vacunaban chicas de 16 a 26 años. Y unas son con vacuna cuadrivalente y otras son con vacunas nonavalente. Entonces, por eso ustedes ven en los últimos cuadros mucha diferencia entre la formación de los títulos, porque unos no los recibieron al recibir la vacuna de 4 valentes, pero siempre la línea superior es de las chicas más jóvenes. Entonces, pareciera que hubiera más respuesta en las chicas más jóvenes. Y la respuesta de la nonavalente se ve muy diferente en los serotipos que no cubre la cuadrivalente. El tercer mito, y posiblemente esta sí es la pregunta obligada de los padres, por todo lo que hemos vivido en Colombia. ¿Es una vacuna segura? Y eso es algo que tenemos que estar convencidos los médicos. Yo cuando doy este tipo de charla casi siempre hago una pregunta al auditorio, hoy no la hago para que no nos sonrojemos, y es ¿cuántos de ustedes tienen vacuna de VPH? Entonces, hagámonos esa primera pregunta. ¿Cuántos de nosotros no la hemos puesto? Yo cargo mi carnet de la vacuna de VPH cuando hago consulta y la recomiendo, porque si yo muestro lo que yo me aplico es porque creo en ello. Entonces, esa pregunta hágansela ustedes. Yo creo en la vacuna de VPH, vayan y estudien la vacuna de VPH, porque los medios de comunicación nos contagiaron mucho de información que no era real cuando nos pasó lo de Carmen de Bolívar. Pero cuando uno ve los estudios, ve que la seguridad y la eficacia es muy robusta. Yo solo traje este estudio, que es un estudio de vacuna nonavalente, donde están todos los eventos adversos que sucedieron comparados con la vacuna de 4 valentes. Y hay algunos eventos adversos que son un poquito mayores en los de la nonavalente, pero si ustedes ven son eventos locales, dolor, eritema, inflamación, que son cosas que nos pasan en todas las vacunas intramusculares y que uno puede predecir. Te va a doler, se te va a poner rojo, pero es normal. Cuando uno explica que el efecto adverso es predecible, la gente se siente tranquila. Y cuando ya entramos a otros tipos de eventos adversos, dolores de cabeza, malestar, pirexia, son mucho menores y son muy similares entre las dos vacunas, y eventos adversos severos que hayan obligado a la descontinuación o que se hayan asociado a vacunación son mínimos. Entonces, esto nos da una seguridad y tenemos que enfrentar lo de Carmen de Bolívar.
Yo dudé mucho si en esta charla volver a tratar el tema, es reavivar el tema, pero a nosotros nos van a preguntar los padres, ¿qué pasó con Carmen de Bolívar? Si ustedes se leen este artículo, posiblemente a los padres de las chicas de Carmen de Bolívar no les guste mucho, pero resume lo que sucedió y que fue realmente cómo se contagiaron todos los adolescentes entre ellos mismos de compartir los eventos adversos que algunas chicas relacionaban. Entonces se llamó a esto como una alteración masiva porque el adolescente es fácilmente influenciable. Después se llegó a esta conclusión después de hacer todos los estudios biológicos y microbiológicos de que no habían efectos adversos asociados con vacunación. Entonces se llamó reacción psicogénica masiva. Pero ¿qué pasó? Se cayeron todas las coberturas en nuestro país y en nuestro país muchas veces recordamos lo malo y no lo bueno. Entonces quedamos crucificados con lo de Carmen de Bolívar. Entonces nosotros como médicos también tenemos la información para nosotros decir, mire, lo de Carmen de Bolívar fue algo que está asociado a vacunaciones masivas de adolescentes, porque el VPH no es la única que se ha asociado a este tipo de reacciones. Este es un documento muy interesante que habla de todas las situaciones estresantes en respuesta a la vacunación y tratan muy bien el tema de adolescentes, donde el adolescente llega con un grado de ansiedad, el adolescente posiblemente no tiene la información suficiente de lo que le van a hacer, el adolescente es imitador, entonces si al primero de la fila le dio dolor, ténganlo por seguro que a todos les va a dar dolor. Entonces se han establecido muchas estrategias, incluso en Sudamérica. La estrategia de vacunar en fila en colegios posiblemente no sea la mejor. En Uruguay se hizo una estrategia con VPH donde se vacunaban en colegios pero a puerta cerrada. Es decir, el niño venía, se vacunaba, se dejaba sentado y sus compañeros no podían ver si lloraba, si hacía cara, si sudaba para no sugestionar. Y funcionó muy bien. El adolescente y las mujeres tienen mucha más posibilidad de hacer taquicardia, de hacer alteraciones vasogénicas, de hacer mareo e hipotensión. Entonces, si sabemos que esto va a pasar, también nosotros como personal de la salud podemos prevenirlo. No te pares de una, quédate sentado y esperemos a que todo esté bien. Entonces, debemos prepararnos para la vacunación para adolescentes. Y esta tabla no es para mostrarles esos números, ni mucho menos, son todas las medidas geométricas que nos dicen si hay una respuesta inmune adecuada a la vacuna. Yo lo que les quiero mostrar es lo que está arriba de la tabla. Son los pacientes con inmunodeficiencias a los que se ha estudiado la vacuna de papilomavirus, VIH, trasplante de riñón, trasplante de corazón, trasplante de pulmón, otros trasplantes. Es decir, es una vacuna que también se ha estudiado en poblaciones especiales, se ha estudiado en chicas con enfermedades reumatológicas, la efectividad es muy buena y los eventos adversos siguen siendo bajos. Entonces, eso también podemos explicarles a los padres. Entonces, ¿cuáles son las principales barreras para la vacunación de VPH? Esto se resumió en este artículo que también se los recomiendo para que les dé armas para enfrentar a sus papás con esas preguntas. Y es que en este artículo encontraron que los padres tenían muchas dudas sobre el perfil de seguridad. ¿Por qué? Porque no tenían la información suficiente. Entonces, si el médico tiene estudios para explicar, no con todas las gráficas de la medida geométrica de la inmunogenicidad, sino decir, con suficientes estudios en donde se ha estudiado poblaciones diferentes, hay poblaciones de Latinoamérica incluidos en estos estudios similares a nosotros, que les ha ido bien con la vacunación, que tienen seguimiento, entonces la vacuna se considera segura. La OMS también ha hecho una campaña muy grande sobre vacunación para VPH y está siendo altamente recomendada. Quitarle a los padres la creencia de que con esta vacuna yo voy a facilitar el inicio de las relaciones sexuales. Se van a dar y el padre va a ser el último en enterarse. Entonces yo prefiero dar una prevención que cuando se den yo esté tranquila de que por lo menos traté de prevenir una enfermedad. La baja susceptibilidad percibida de la infección por VPH por ser asintomática. Y la gente no está diciendo yo tengo VPH, porque a veces es una enfermedad que da estigma. Entonces, aquí muchísimos debemos estar contagiados con VPH porque somos adultos y se considera que ya a esta edad nosotros debemos tener algún contacto con VPH.
Entonces lo mismo va a pasar con nuestros hijos. Y la duda de la eficacia de la vacuna debemos hablarlas con los padres porque los porcentajes de baja incidencia de cáncer cervical en las poblaciones que ya llevan muchos años vacunadas son muy llamativos. ¿Qué mensajes debo dejar claros en mi consulta con BPH ya para terminar? Muchos padres tienen la sensación, e incluso muchos médicos, de que es una vacuna opcional. Yo se la planteo y usted decida si se la pone o no. No, no lo demos como opcional. Está dentro del esquema de vacunación. Y no está para los chicos, pero yo se recomiendo que se lo pongan para los niños. Y les explico por qué. Debemos ir preparando a ese padre mucho antes de que a los 9 años viene la vacunación de BPH. No debe ser una vacuna diferida del esquema. Es que primero le puse influenza, es que tiene gripa, es que cuando llegue de intercambio, no. Tiene su esquema recomendado. Y ofrecerla también a los adolescentes mayores, que nadie se los recomendó en su infancia o en su preadolescencia, pero que seguimos teniendo contacto con ellos. Entonces tenemos la oportunidad de iniciar una conversación de BPH en nuestras consultas desde los 7 u 8 años. Debemos dar un mensaje preventivo sobre que es una vacuna que previene cáncer y el principal cáncer que causa mortalidad en mujeres, que es una urgencia. Las vacunas no deben ser diferidas, las vacunas no deben ser opcionales, deben aplicarse. Y el racional, y es que lo volvamos una vacuna rutinaria. En conclusión, espero que se lleven a casa mensajes claros que puedan dar a los pacientes que debemos empezar la educación de BPH desde mucho antes de que lleguen los 9 años. Si usted no ha dado educación, llega a los 9 años y le dice al padre de su única hija mujer, la luz de sus ojos, que le va a poner una vacuna para cuando empiece relaciones sexuales, ese padre no va a volver a esa consulta, porque él dice que su hija no va a tener relaciones sexuales. Entonces debemos abarcar el tema de la sexualidad con otras temáticas que también influyen en pediatría para empezar a hablar del BPH. Debemos sensibilizar sobre las enfermedades de BPH que causan cáncer, que no son solo para mujeres, que también hay hombres, que los hombres nos pueden prevenir la enfermedad. Y debemos nosotros, trabajadores de la salud, pediatras, especialistas, trabajar porque estas tasas de vacunación se eleven. Necesitamos que una vacuna tan eficaz y tan importante esté dentro de los programas de vacunación sin ni siquiera pensar. Yo siempre he pensado que nosotros tenemos la estrategia de comunicación. Tenemos que orientar un mensaje claro y conciso. Yo no me puedo demorar media hora con el paciente solo hablándole de BPH, pero puedo tener unos mensajes claros que en cada consulta voy aumentando el mensaje sobre el BPH. Y para terminar, debemos tranquilizar a los padres de que en nuestro país hay un sistema donde nosotros vigilamos los efectos adversos de las vacunaciones. Y son efectos adversos que podemos meter en un sistema y que se hace un seguimiento. Y que las vacunas tienen una vigilancia y unos estudios post-marketing. No simplemente se autoriza y no pasa nada con lo que pase después en la vacunación masiva. Para terminar, los invito a que ustedes se vacunen contra BPH, porque si yo creo en la vacuna, si yo me la pongo, voy a poder transmitir mucho mejor el mensaje. Y realmente el ejemplo es la mejor forma de enseñanza. Y para finalizar, les traigo simplemente una anécdota que me pasó. Y es que cuando salió la vacuna para virus de SARS-CoV-2, de COVID, para niños, pues ustedes ya se imaginarán la cantidad de temores que los padres tenían, porque para ese entonces ya estábamos inundados en los noticieros de todos los efectos adversos de las vacunas, de los antivacunas. Entonces realmente habían muchas dudas. Los infectólogos pediatras decidimos hacer una campaña. Nos tomamos fotos aprobando la vacunación y por mi parte decidí tomarle una foto a mi hijo. Me tocó prepararlo para que sonriera porque no es el más valiente para las vacunas. Él sabía qué vacuna le estaban aplicando. Él quería que le aplicaran la vacuna de COVID porque posiblemente a ser hijo de infectólogo oyó mucho de los problemas de COVID. Él sí quería que lo vacunaran. Como les digo, no es el más valiente. Pero esta foto, la primera que les mostré y la segunda, la mandé al chat del colegio y les dije, yo vacuné a mi hijo con Sinovac, los invito a vacunarse. 2 semanas después que tuvimos una reunión del colegio,
hubo muchísimas madres que me dijeron, si tú no mandas la foto, yo no lo hubiera vacunado. El hecho de que una infectóloga vacune a su hijo, yo dije, voy a vacunarlo. Quiere decir que la vacuna es buena. Entonces, eso es lo que les quiero decir. Den ejemplo. Yo cargo con mi carnet de vacuna de VPH, que me lo puse grande, y se los muestro a las pacientes. Y me lo puse cuando eran 3 dosis. Y se los muestro a las pacientes. Y les digo, no me pasó nada. Creo en la vacuna y mi hijo cuando tenga 9 años va a ser vacunado contra VPH. Y yo pienso que podemos hacer una educación hacia el pro de la vacunación contra VPH. Muchas gracias. Mil gracias a la doctora Alexandra Sierra. Creo que los mensajes son muy claros al respecto y debemos vacunar contra VPH. A continuación le voy a dar paso al doctor Carlos Torres. El doctor Carlos Torres también es un pediatra infectólogo muy reconocido en la Sociedad Colombiana de Pediatría, es miembro del Comité de Infectología y Vacunas de la Sociedad Colombiana de Pediatría, de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y de la Asociación Internacional de Pediatría IPA. También es docente de la Universidad del Bosque y profesor invitado al Instituto Nacional Infantil de Londres. El doctor Carlos